Les doy la bienvenida. En esta oportunidad graficaremos algunas funciones trigonométricas analizando la información que brindan sus expresiones. Antes de comenzar, hacemos un repaso de algunos conceptos importantes. Las funciones trigonométricas básicas son seno de x y coseno de x. A pesar de esto, podemos encontrar expresiones modificadas por algunos parámetros que se detallan a continuación. En estas expresiones, los parámetros a, b, c y d modifican el comportamiento de las funciones básicas, y esto se refleja en sus gráficos. Los cambios en los gráficos básicos del seno y coseno se resumen en la modificación de 4 características: la amplitud, el periodo y los desplazamientos horizontal y vertical. La amplitud de una función trigonométrica es una distancia y corresponde a la desviación de la misma respecto al eje central. La podemos pensar como un estiramiento o compresión del gráfico en la dirección vertical. Un cambio en la amplitud resulta en funciones más altas o más bajitas que la función básica. La amplitud se define como el módulo de a. En este caso, la amplitud es mayor a 1 y esto resulta en una función más alta que la función original. Por otro lado, si la amplitud es menor a 1, se observará una compresión respecto a la función básica. El periodo de una función está asociado al tiempo en el que transcurre un ciclo. El periodo nos indicará si la función está más estirada o contraída en la dirección horizontal. El periodo de una función se calcula como 2π dividido b. Las funciones seno de x y coseno de x tienen un periodo igual a 2π. En este primer ejemplo, el periodo es mayor a 2π, por lo que la función es más estirada que la función básica. Por otro lado, si el periodo es menor a 2π, la función será más compacta en la dirección horizontal. El desplazamiento horizontal de una función indica un corrimiento en la dirección x, en comparación con la función básica. El desplazamiento horizontal se calcula como -c dividido b. Una función con un desplazamiento positivo será igual que la función original, pero corrida hacia la derecha. Por otro lado, si el desplazamiento es negativo, el corrimiento será hacia la izquierda. El desplazamiento vertical de una función indica un corrimiento en la dirección y en comparación con la función básica. El desplazamiento vertical estará indicado por el valor d. Una función con d positivo será igual que la función original, pero desplazada hacia arriba. Por otro lado, si d es negativo, el desplazamiento será hacia abajo. A continuación, realizaremos los gráficos de dos funciones a partir del análisis de sus expresiones. En este primer ejemplo vamos a graficar la función 3 seno de 2x más pi sobre 2 menos 1, analizando su expresión. Para esto, vamos a seguir algunos pasos que nos ayudarán a organizar la información. Siempre debemos tener presente los gráficos de las funciones seno de x y coseno de x. En primer lugar, identificamos la ubicación del eje central respecto al que oscila la función. Las funciones básicas oscilan respecto al eje x. En funciones modificadas, el desplazamiento vertical nos indica la ubicación del eje central. En este caso, la función oscila respecto al eje y igual menos 1, que indicamos con una línea punteada. Luego identificamos los límites superior e inferior de la función. Para ello, tenemos en cuenta la amplitud. En este caso, la amplitud de la función es 3, por lo que su gráfico alcanzará un valor máximo de 2 y un mínimo de menos 4. El valor máximo se obtiene al sumar el desplazamiento vertical más la amplitud, mientras que el mínimo surge del desplazamiento vertical menos la amplitud. Nuevamente marcamos estos límites con líneas punteadas. A continuación, graficamos el primer ciclo de la función. Para ello, debemos identificar su punto inicial teniendo en cuenta el desplazamiento horizontal. En este ejemplo, el desplazamiento horizontal es menos pi sobre 4, lo que representa un corrimiento hacia la izquierda. Para la función seno de x, ubicaríamos el punto inicial sobre el eje central en x igual 0, pero en este caso lo desplazamos hacia la izquierda una distancia de pi sobre 4. Para graficar el primer ciclo de la función, debemos identificar su punto final. Su ubicación estará determinada por el periodo de la misma. En este caso, el periodo es igual a pi, por lo que partiendo del punto inicial, ubicamos el punto final del ciclo a una distancia π hacia la derecha. El punto final estará en x igual a 3/4 de pi.
Una vez que identificamos los puntos inicial y final del ciclo, graficamos la función. Para esta función, el número a es positivo, por lo que la función respeta la forma básica del seno de x, es decir, que inicia el ciclo en forma creciente. Para funciones seno con a negativo se grafica el primer ciclo decreciendo desde el punto inicial. Resultará de utilidad marcar algunos puntos intermedios. En la mitad del ciclo la función cruzará el eje central. Por otro lado, como esta función empieza creciendo, en un ciclo primero alcanzará un máximo y luego un mínimo. Para obtener el gráfico completo de la función, repetimos este primer ciclo hacia la derecha e izquierda. En este segundo ejemplo vamos a graficar la función menos 1/2 del coseno de x menos pi más 1, siguiendo los mismos pasos que en el caso anterior. En primer lugar, identificamos la ubicación del eje central respecto al que oscila la función. Como d es igual a 1, en este caso la función oscila respecto al eje y igual 1 que indicamos en una línea punteada. Luego identificamos los límites superior e inferior de la función. La amplitud de la función es 1/2, por lo que su gráfico alcanzará un valor máximo de 3/2 y un mínimo de 1/2. Nuevamente marcamos estos límites con líneas punteadas. A continuación graficamos el primer ciclo de la función. Para ello debemos identificar su punto inicial teniendo en cuenta el desplazamiento horizontal. En este ejemplo el desplazamiento horizontal es pi. La función coseno de x comenzaría en x igual 0, pero en este caso tenemos un corrimiento de una distancia pi hacia la derecha. A su vez, si a es positivo, la función coseno empieza el ciclo decreciendo desde un máximo. Por el contrario, cuando a es negativo, la función coseno comienza el ciclo creciendo desde un mínimo. En este caso, el inicio se ubica en el punto xy igual pi 1/2. En este caso, el periodo es igual a 2pi, por lo que partiendo del punto inicial, ubicamos el punto final del ciclo a una distancia 2pi hacia la derecha. El final del primer ciclo estará en x igual a 3pi. Una vez que identificamos los puntos inicial y final, graficamos el primer ciclo de la función. Servirá de ayuda marcar algunos puntos intermedios. Como el ciclo empieza y termina en un mínimo, en la mitad tendrá un máximo. Por otro lado, en la mitad entre un máximo y un mínimo podremos ubicar los cortes con el eje central. Para obtener el gráfico completo de la función, repetimos este primer ciclo hacia la derecha e izquierda. Espero que estos ejemplos hayan sido de utilidad. Muchas gracias por ver este video.